Podem saludar a aquesta hora Pedro Fernández, es periodista de Canal Extremadura Radio. Bona nit, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marina? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Nos tienes que explicar por qué María Guardiola sigue insistiendo con el tema de los robos, de estos 124 votos de una oficina de correos, se robaron, pero la Guardia Civil dice que el caso se ha aclarado, se ha solucionado y esta gente podrá volver a votar. ¿Por qué una persona que nadie pone en duda que va a ganar las elecciones sigue con este mantra? Sostenella y no enmendalla. Decía Guardiola en ese corte que podíamos escuchar que hay mucho nerviosismo. Y efectivamente hay mucho nerviosismo, pero por parte de casi todos los socialistas, porque asumen que los resultados no van a ser buenos, y por parte del Partido Popular, porque se juega mucho el domingo. Se adelantaron estas elecciones con el objetivo de desbloquear la legislatura, de intentar conseguir mayoría absoluta. Una mayoría absoluta que hace 3 o 4 días María Guardiola estaba rozando, si no alcanzando ya, e inexplicablemente en estas 48 horas todo ha cambiado. ¿Cómo va a influir eso en la jornada electoral del domingo? No lo sabemos, pero la cronología de los hechos. Hasta el miércoles, calma chicha, una campaña relativamente tranquila, más en este periodo. El jueves aparecen 2 informaciones, yo creo que con escaso impacto mediático en el conjunto de la sociedad. Por una parte, el cese del chofer de Guardiola por un caso, una condena firme por maltrato a la que fuera su pareja, y después otro asunto por acoso laboral en Navalmoral de la Mata. Eso ocurre el jueves, insisto, creo que sin excesivo impacto en la sociedad extremeña. Y el viernes a primera hora conocemos el robo en una oficina de correos en Fuente de Cantos, y a partir de ahí probablemente el Partido Popular se precipita al considerar que se trata de un atentado a la democracia y que lo que se buscaba era el robo de los votos, cuando la Guardia Civil inmediatamente lo descartó. Era una banda de delincuentes comunes que los que buscaban fundamentalmente era el dinero, como había venido ocurriendo desde el mes de octubre en otras entidades similares de la provincia de Badajoz. Y en lugar de corregir o de asumir el error, María Guardiola ha decidido continuar con esa teoría de la conspiración. Esta mañana era la última vez en Talayuela. ¿Por qué? No lo sabemos, entre otras cosas porque nosotros tampoco conocemos las encuestas y no sabemos si lo que se pretende con todo esto es movilizar el voto, fundamentalmente el voto de Vox, para conseguir el domingo la mayoría absoluta. Sorprende que María Guardiola cuestione la investigación de la Guardia Civil sobre este robo atribuido ya, como decía ahora mismo, a delincuentes comunes. Ha desacreditado la Guardia Civil, ¿no? Dice, da igual lo que digan. Sí, está sorprendiendo también la campaña que está llevando desde el primer momento María Guardiola, una campaña de baja intensidad, entre otras cosas porque María Guardiola tenía poco que ganar y mucho que perder, porque tenía todas las encuestas a su favor. Por lo tanto, en estos casos, el primer consejo es intentar equivocarse lo menos posible. Por tanto, pocas apariciones mediáticas. De hecho, ayer decidió no intervenir en el debate. El debate que hubo antes en nuestro canal, en el canal autonómico, fue un debate de 10 partidos políticos. Pero no sabemos si realmente la decisión de mantener esa acusación tan dura responde a que a una convicción personal o simplemente a una estrategia electoral, a la única manera de intentar, insisto, movilizar al electorado y acercarse, si no a los 33 diputados, que a día de hoy parece bastante complicado, el segundo objetivo, que sería sumar más que PSOE y Unidas por Extremadura, Podemos, por entendernos, para que así el voto de Vox salga más barato y sea suficiente la abstención para gobernar y no el voto a favor de la formación de ultraderecha. Vox también ha salido en tromba, hablando de pucherazo electoral, ¿no? En ese sentido. Sí, pero bueno, de Vox, quiero decir que la postura de Vox puede ser más o menos coherente con lo que viene manteniendo, pero sorprende además una candidata bastante moderada, como ha demostrado aquí también en Extremadura en estos 2 años y medio, que sus asesores no le hayan hecho ver que lo de ayer fue una precipitación, porque cuando compareció el secretario general del partido, número 1 por Badajoz, Abel Bautista, eran las 9:30 de la mañana, y el escenario cambió posteriormente cuando ya la Guardia Civil y la propia entidad Correos confirmó que se trataba de delincuentes comunes, y lo que ha sorprendido esta mañana es cómo María Guardiola insistía de nuevo en sus declaraciones. Repito, los ciudadanos desde el lunes no tenemos encuestas, pero los partidos sí las tienen, y por tanto eso sí nos ayude a entender por qué ese deseo de mantener la movilización viva hasta el domingo. ¿Le va a salir bien la jugada? Pues el domingo a las 9:30 de la noche lo vamos a saber.
Sí. Si las encuestas se cumplen este domingo, el PP ganará las elecciones sin mayoría absoluta, ahora por ahora, con un PSOE que va a la baja. ¿Vox va a tener otra vez la llave de la gobernabilidad? Parece que sí. Yo, sinceramente, al margen de las encuestas, la sensación que había en Extremadura hace una semana, o al menos la sensación personal que yo tenía, es que el Partido Popular tenía al alcance la mayoría absoluta. Han sido 2 años y medio de gobierno sin grandes errores, probablemente también sin grandes aciertos, pero una legislatura relativamente cómoda para la propia Guardiola, aunque es verdad que se rompió el pacto con Vox, pero no ha habido grandes sobresaltos. Sorprendió, de hecho, el adelanto electoral con el argumento de que no salían adelante los presupuestos, cuando ni tan siquiera se habían votado. A partir de ahí, insisto, las cosas han cambiado en estas 48 horas. Que el Partido Popular va a ganar las elecciones no lo duda absolutamente nadie. Que va a haber una debacle del Partido Socialista no lo duda absolutamente nadie. Que Vox va al menos a duplicar los 5 escaños que tiene, se va a quedar con 10, 12 probablemente también, una ligera subida de la otra formación de izquierda, de Unidas por Extremadura. Pero lo más probable a esta hora, insisto, veremos qué ocurre el domingo, es que el Partido Popular tenga que seguir dependiendo de Vox y que probablemente ahora el apoyo de Vox le salga más caro que hace 2 años y medio. ¿La relación entre María Guardiola y Vox es buena, no es buena? ¿En qué punto está? Ha habido de todo. Bueno, hay una clave que quizás ayude a entenderlo y es que Vox ha cambiado de cabeza de lista. Ángel Pelayo Gordillo, senador, fue entonces el candidato de Vox. Ahora, un candidato que yo diría que es incluso bastante más beligerante. Las relaciones no han sido buenas a lo largo de la legislatura, aunque es verdad que estuvieron gobernando, incluso dentro del gobierno estuvo Vox en la Consejería de Mundo Rural, pero a partir de ahí se rompió el pacto, probablemente por exigencias inasumibles que nadie entiende. Es decir, vincular el apoyo a los presupuestos autonómicos a una cuestión relacionada con los menores y con la inmigración, nada tiene que ver con la política regional, y entonces sí hubo un punto de inflexión en las relaciones con Vox y no son nada buenas, ¿para qué nos vamos a engañar? Ah, recordemos que en su día María Guardiola dijo que no iba a pactar con Vox. Al final, desde la dirección de Madrid le dijeron vas a tener que pactar. ¿Fue así la cosa? Sí, pero si María Guardiola ha adelantado las elecciones para conseguir estabilidad, si no consigue la mayoría absoluta el domingo, ¿qué opciones tiene? O aceptar las exigencias de Vox y veremos cuál es el precio. Ellos dicen que las líneas rojas son las mismas y que al margen de cuestiones regionales, como mantener la central nuclear de Almaraz, algo que no depende de la propia Guardiola, hay cuestiones ya relacionadas con el tema de inmigración, que tampoco depende de Guardiola, pues es difícil alcanzar un acuerdo. Por lo tanto, podemos llegar el domingo por la noche a un escenario realmente complejo. Vox incluso ha dejado entrever la posibilidad de que exija un cambio de candidato en el Partido Popular, como ha hecho Unidas por Extremadura con el Partido Socialista. También ha dicho que si siguieran los números, que difícilmente se van a dar para que gobierne la izquierda, la primera condición es que Miguel Ángel Gallardo quede fuera de la ecuación. El Ángel Gallardo que también tiene un papelón el domingo. Sí, sí. Además, está a un paso, ¿no?, de sentarse en el banquillo de los acusados en la investigación que hay por cómo se llegó a contratar al hermano de Pedro Sánchez. Y esto ayuda a entender también por qué María Guardiola convocó las elecciones o anticipó las elecciones. El argumento es el bloqueo. La realidad es que quería coger con el pie cambiado al Partido Socialista y lo ha hecho, porque el peso es que no ha tenido margen para buscar un candidato y ha tenido que afrontar la campaña con un candidato muy débil, muy tocado y que va a conseguir los peores resultados del PSOE de la reciente historia democrática de nuestro país. A partir de ahí, el PSOE se puede hundir, pero si a Guardiola no le salen los números, pues el gran triunfador del domingo puede ser Vox. ¿Cómo han vivido los extremeños esta típica campaña electoral en plenas Navidades? Pues yo diría que con mucha apatía. De hecho, grandes actos de campaña, salvo en el caso de Vox, que además ha tenido la valentía de organizar actos al aire libre en pleno casi invierno, Sí, o con sí. días, noches frías, y además llenando, las cosas hay que reconocerlas, que esa capacidad de movilización la ha tenido María Guardiola, curiosamente, insisto, veremos cómo le sale, pero es una campaña muy original, de puerta a puerta, literalmente. No solamente visitando a ciudadanos, sino llamando personalmente por teléfono, incluso hoy en la última jornada, llamando personalmente a ciudadanos para pedirles el voto. Eso habrá que analizarlo en su día, pero igual le sale bien, ¿por qué no? ¿Se espera una participación alta en ese sentido? Lo digo porque son fechas donde la gente piensa más en comidas y en hacer cartas a los reyes que a lo mejor en ir a votar. No sé qué dicen No las me parece. encuestas. Hay 3 cuestiones a tener en cuenta. Primero, el voto por correo. La petición de voto por correo ha bajado un 50%. Wow, Claro, hay otra clave.
claro. Por ejemplo, estudiantes están ya, o la mayor parte de ellos están aquí, podrán votar aquí, incluso gente que vive fuera. Esa es una clave. Segunda, fiestas en las que nos encontramos. El domingo se prevé lluvia. Todo eso suma, evidentemente. No es lo mismo una jornada con buen tiempo que anima a salir a la calle. Y luego hay mucha, o al menos lo que se percibe, mucha apatía. La campaña no ha servido tampoco para convencer a los extremeños, para movilizar a los extremeños, y veremos qué es lo que ocurre, porque evidentemente a menor participación el escaño saldrá más barato. Estem parlant amb Pedro Fernández, és periodista de Canal Extremadura Ràdio. Què va votar la gent, en clave extremeña o en clave espanyola? Pues yo creo que es evidente que el contexto nacional va a influir y que el Partido Socialista el panorama nacional hace un flaco favor a la candidatura de Miguel Ángel Gallardo. Hay partidos como Vox, bueno, Santiago Abascal ha estado toda la campaña en Extremadura. De hecho, probablemente muchos extremeños se han sorprendido al ver que Santiago Abascal no aparecía en las papeletas, porque daban por hecho que iba a ser el candidato. Ha estado literalmente todos los días aquí, cosa que no ha hecho Guardiola. Por ejemplo, hoy ha estado Pedro Sánchez, ha estado Santiago Abascal, y ha sorprendido que María Guardiola, iba a decir no ha querido, bueno, en cualquier caso, Núñez Feijóo no ha estado. Por tanto, María Guardiola sí ha querido marcar distancias y marcar ese sello propio que también ha tenido en esta legislatura, y eso le puede favorecer desde mi punto de vista. Ha habido 2 debates televisados, el primero en el canal autonómico con todos los candidatos, el segundo fue ayer en Televisión Española sin María Guardiola. ¿Por qué rechazó la invitación? Hay que dejar claro que María Guardiola rechazó la invitación desde el primer momento. Lo digo porque alguien puede pensar, claro, María Guardiola no ha querido debatir después de lo ocurrido esta semana, del cese de su chofer, de las acusaciones de pucherazo. No, María Guardiola desde el primer momento no aceptó la invitación de Televisión Española. Probablemente no, llegó a decirse del Partido Popular que tenían poco menos una encerrona desde el canal público. Pero en cualquier caso, porque consideraba que en ese debate tenía mucho que perder y poco que ganar. Iba a ser un 3-1 y por tanto sus asesores le recomendaron perfil bajo, quedarse en casa y que los demás se echaran los trastes a la cabeza. Hablamos del candidato socialista Miguel Ángel Gallardo, como recordábamos, imputado por la supuesta contratación irregular. ¿Ha pesado mucho esta imputación? No sé si le han recordado mucho a sus rivales a lo largo de la campaña. Todo. Pero no solamente los rivales desde las fuerzas de la derecha, desde Vox, evidentemente, sobre todo desde Vox. He hablado permanentemente de la mafia, también María Guardiola. Pero es que incluso, como antes te comentaba Marina, también desde Unidas por Extremadura le han dejado claro que si suman las dos formaciones políticas tendrá que dar un paso al lado. Por tanto, ha sido un lastre del que, por otra parte, él tampoco ha tenido la capacidad de defenderse. Ayer, sin ir más lejos en el debate, no se ha defendido con la contundencia suficiente como para que la opinión pública extremeña se creyera que él es inocente. ¿Lo va a ser o no? Está por juzgarse, quiero decir. La última palabra lo tienen los jueces. Claro. Pero evidentemente el daño ya está y el lastre que ha supuesto para Miguel Ángel Gallardo ha sido insalvable. No ha podido superarlo durante la campaña, así se va a evidenciar en la jornada del domingo. ¿Cataluña ha entrado en el debate electoral, en el debate político? Pues prácticamente nada. El único asunto que toca indirectamente a Cataluña, porque de eso sí se ha hablado aquí en Extremadura en los últimos meses, es el tema de la energía nuclear, de si podría haber o no trato de favor a las nucleares catalanas o permitir ampliar la vida útil de las centrales nucleares de Cataluña, pero no tanto en la central nuclear de Almaraz. Pero se ha hablado más de eso en las semanas previas a la campaña que durante la campaña electoral, porque en campaña electoral realmente de temas extremeños se ha hablado muy poquito. Muy poquito, incluso de temas extremeños. Por cierto, ¿todo preparado para el programa electoral del domingo que conducirás en Canal Extremadura Radio? Todo preparado. Además, esperamos, vamos a empezar a las 8, que es cuando cierren los colegios electorales. Por primera vez en la historia son comicios autonómicos desligados de las municipales, por tanto un recuento muy rápido, hasta tal punto, nos decía hoy la consejera de Administración Pública, que la comparecencia ya con el avance de datos bastante avanzado, 9:30. Pero claro, ojito, porque un escaño arriba, un escaño abajo puede marcar las diferencias. Si Guardiola consigue 33 escaños, será la gran triunfadora de la noche. Si se queda en 32, también lo será, pero ojito porque va a necesitar a Vox y eso lo va a cambiar absolutamente todo. Por lo tanto, puede depender todo de un puñado de votos. No diría yo de los 124 que robaron en Fuente de Cantos, pero de muy poquito. ¿A cuándo está la mayoría absoluta ahora mismo? La Asamblea de Extremadura tiene 65 diputados, serían 33 los necesarios. Recordamos que actualmente
28 PSOE, 28 PP. El PSOE ganó las últimas elecciones, el PP gobernó gracias a los 5 de Vox y los 4 que tiene Unidas por Extremadura. Todo apunta a que el Partido Popular está ahí en torno de los 30, 32, 29, el Partido Socialista en torno a los 20, 21, 19, Vox al menos el doble y Unidas por Extremadura va a subir, pero no va a asumir todo el voto que va a perder el Partido Socialista. Pues por eso nos decía Pedro Fernández que la clave será si María Guardiola llega a los 33 o se queda en los 32. La última pregunta que le hago, ¿empezáis a las 8 con encuesta propia o ya vais desgranando a la espera de resultados ya oficiales? No, los recursos, compañeras, son los que son. Empezamos directamente ya con las sedes de los partidos, con las sensaciones, porque probablemente los partidos sí barajen ya datos de cómo ha ido la jornada. La participación, creo que ya la participación a las 2, a las 6, va a dar un poco un avance por donde van los tiros, de la gente que necesita todo eso. Y el análisis muy rápido, porque insisto, 9:30, 10 menos cuarto, prácticamente ya conoceremos quién ha sido el verdadero triunfador o triunfadora de las elecciones en Extremadura y qué va a pasar a partir del lunes, que es lo más importante. Pedro Fernández, es periodista de Canal Extremadura Radio. Muchas gracias por contar toda esta información, que aquí nos queda lejos. Gracias y mucha suerte para el programa del domingo. Que lo disfrutes, que siempre los periodistas disfrutamos mucho estos programas. Sin duda. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gràcies al company de Canal Extremadura Ràdio apuntant-nos una mica com ha anat aquesta campanya i, sobretot, quina